Cindy, aunque es común escuchar hablar de la obligación que tienen los padres y su deber legal de cumplir con una cuota alimentaria para los hijos, poco se habla de las responsabilidades monetarias de los hijos con los padres cuando estos alcanzan una avanzada edad. Así es, Tefa. Aunque muchos lo desconocen, en Colombia existe una ley que ampara a los adultos mayores en situación de necesidad. Y para saber cómo funciona, nos acompaña Daniela Osorio Montañez, abogada especialista en Derecho de Familia. Abogada, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Cindy, muy buenos días, Tefa. Para todos los televidentes, muchas gracias por invitarme el día de hoy. Abogada, ¿qué le parece si empezamos hablando sobre cuándo un hijo debe responder por su padre? ¿Qué dice la ley? Bueno, en este caso es importante remitirnos a la Constitución Política, que es la Carta Magna de nosotros los colombianos, donde establece que tanto el Estado, la sociedad y la familia debe garantizar y proveer los sustentos necesarios para la vida digna de los adultos mayores. Igualmente debemos remitirnos al artículo 411 del Código Civil, donde nos establece a quién se le debe la cuota alimentaria, es decir, a los beneficiarios. En este orden de ideas vamos a los hijos, que son los descendientes, a los ascendientes, que son los padres, a los hijos adoptivos, a los padres adoptivos y al cónyuge sin culpa. Abogada, ¿cuáles son las excepciones? Es decir, ¿cuándo el hijo no tiene que cumplir con esa cuota alimentaria o, digamos, cuándo se puede terminar esa obligación? Frente a las excepciones podemos hablar cuando el alimentario como tal, que es el beneficiario, no tiene la necesidad de que se le provean estos alimentos como tal. En este caso, es decir, que son pensionados o tienen otro tipo de sustento como un canon de arrendamiento donde se puedan sostener como tal para brindar esa cuota alimentaria, porque cuando hablamos de la cuota alimentaria hablamos del vestido, de la vivienda, de la recreación, de todos los rubros que comprenden como tal para poder sobrevivir. Abogada, siendo esto entonces una obligación, como usted ya nos lo acaba de decir, ¿qué pasa si definitivamente el hijo se desentiende y se niega a responder por su padre en la vejez? ¿Hay alguna pena? Claro que sí, podemos proveer acciones legales como tal. Tenemos en cuenta que los adultos mayores son objeto de fundamentos legales como tal, de protección fundamental en nuestra sociedad. Por lo tanto, podemos acudir al comisario de familia, al defensor de familia, donde se le puede establecer una cuota provisional y en caso tal, donde no se le establezca esta cuota provisional, podemos iniciar un proceso ante la jurisdicción ordinaria, que es una demanda como tal ante el juez de familia, para garantizarle a ellos que puedan tener acceso a esta vida digna como tal. Ahora, abogada, entonces, ¿qué pasa si el papá nunca respondió por su hijo? O sea, aún así, el hijo tiene que cumplirle a él, aunque él haya sido, digamos, un padre ausente que nunca le haya dado nada. Es correcto, la ley es clara en su artículo 411, los alimentarios como tal deben de ser los beneficiarios de esta cuota alimentaria, por eso la ley nos provee como tal las acciones legales pertinentes para nosotros poder solicitar esa cuota alimentaria. En este caso, si el representante en ese momento del hijo no acudió a estas instancias legales, no quiere decir que eso le exima de poder solicitar esta cuota alimentaria. Existe una pena privativa de la libertad de tipo penal como tal, si no se brinda la cuota alimentaria, que incurre de 1 a 3 años en prisión y aparte de 10 a 20 salarios mínimos legales vigentes como multa. Increíble, ¿verdad, Cindy? Creería uno que no debe ser de esa forma, pero... Un poco injusto. Es correcto. pero la ley ampara bastante. Abogada, vamos entonces a recordarle quizá si en este momento algún adulto mayor está interesado en esta información, ¿a dónde debe dirigirse? ¿Cómo debe ser el proceso? Bueno, como tal, debemos dirigirnos a las comisarías de familia, a las defensorías de familia, para poder que ellos, como defensor de familia o comisario de familia, nos activen la ruta, ¿sí?, de los restablecimientos de los derechos de los adultos mayores y de la protección fundamental de sus derechos. Una pregunta final, abogada. ¿Qué pasa si el hijo no tiene tampoco trabajo, no tiene recursos ahí? ¿Qué? Bueno, en este caso debemos remitirnos a la ley 1251 del 2008, que es la ley que nos regula como tal y que nos combina a nosotros a proteger los derechos fundamentales del adulto mayor, ¿sí? En este caso, cuando no existen los recursos necesarios de los familiares, esta misma ley nos remite el artículo 6 en el literal K, donde dice que es deber del Estado brindar la protección a los adultos mayores que están en situación indefensas o a los que están en situación indigente. Es Daniela Osorio Montaña, abogada especialista en Derecho de Familia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, abogada. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.